Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar hoy entonces con nuestro webinar sobre lo que es la instrumentación electrónica. Vamos a ver sobre lo que es los instrumentos de medición de la marca Unic. Para los nuevos que están ingresando, bueno, mi nombre es Juan Copa, soy ingeniero en electrónica y trabajo pues en Digicor desde hace recién 12 años. Entonces, les dejo acá mi correo para cualquier contacto, con cualquier consulta posterior, y también el número de celular por el cual pueden comunicarse por vía WhatsApp. Todas las preguntas que vayan generando, a la medida que vayamos haciendo nuestro webinar, pueden ir colocándoles para que vaya respondiendo durante la presentación. Así para que no se olviden lo que tienen que preguntar y lo que tenemos que responderles. Bien. Unit es una fábrica que es netamente de instrumentos electrónicos de instrumentación y bueno, viene funcionando desde el año 1988 y bueno, y tiene bastantes certificaciones. Entre las más importantes y conocidas que tenemos, por ejemplo, está la de la UL, que siempre a veces exige que tenga certificación UL. Entonces, es una empresa, digamos, que se dedica netamente a lo que es la instrumentación. Tenemos como instrumentos lo que son desde multímetros, medidores de sonido, medidores de luz, distanciómetros, medidores a los anemómetros, son medidores de viento, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo los instrumentos de medición electrónica. Por ejemplo, los equipos de medición electrónica. Los equipos de medición electrónica, bueno, son unos conjuntos de equipos que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos eléctricos o electrónicos. Pueden servir para crear, por ejemplo, estímulos, para capturar respuestas, para enrutar las señales, etcétera, etcétera. En este instrumento lo más importante es, digamos, conocer el concepto y para poder definir qué instrumentos vamos a tener que adquirir o para cada situación, es la exactitud y la precisión en los sistemas de medición. ¿Qué es precisión? La precisión se define como el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea de repetitividad, de reproducibilidad o intermedias. Por lo tanto, si existe una menor distancia en la distribución de cada uno de los resultados, quiere decir que hay una mayor precisión. Por otro lado, tenemos que ver qué es la exactitud. Ya la exactitud, entonces, vendría siendo lo que es en el vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología, define el término exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero del mesurando, lo que estamos midiendo. Este término es cualitativo, no es cuantitativo. Si la medición es más próxima al valor verdadero, significa que es exacta. Bueno, según la norma de la UNE 82009-1, esto equivale a la ISO 5725.
el término puede escribirse y eso escribimos de la siguiente manera: exactitud es igual a veracidad más precisión. ¿Y qué es veracidad? La veracidad es definida como el grado de coincidencia entre el valor medio obtenido de una gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia. Viene expresada usualmente en términos de sesgo, definiéndose este como la diferencia entre el valor medio obtenido y el valor aceptado como referencia. Pero para verlo mucho más claro esto, vamos a ver a través de unas imágenes que hemos puesto de a lo que nos estamos refiriendo. Y sería esto: un instrumento exacto si las medidas realizadas son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Entonces tenemos el primer cuadrito aquí que decimos, a ver, sin precisión ni exactitud. No hay precisión debido a que existe una dispersión amplia entre los dardos. Tampoco hay exactitud porque están alejados de la diana, es decir, del centro. Entonces esa sería una medición sin precisión ni exactitud. Ahora aquí tenemos sin precisión, acá esto, sin precisión, pero con exactitud. Es cuando al menos le andaban al centro, ¿no? Pero ha habido algo exacto, pero no hay presión porque están dispersos. Ahora tenemos otro con precisión, pero sin exactitud. O sea, el de acá, donde está aquí. O sea, con precisión, las mediciones, los tiros son precisos, pero no son exactos, no está donde deberían estar. Entonces, sí que son precisos, pero no son exactos, ¿no? Entonces, finalmente tenemos con precisión y exactitud en este cuadro. Acá, aquí sí, están todos, no están dispersos y además que están donde deberían estar, en el lugar. Entonces, eso sería lo que es precisión y exactitud a lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a adquirir un instrumento de medición. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que son las fuentes de poder, que no son instrumentos, pero sí tenemos que tomar en cuenta que se utilizan en muchos casos las fuentes de poder. Tenemos, por ejemplo, las fuentes de poder, una fuente de poder que son de 3 amperios, además que tiene una pantalla digital de 3 bits y una resolución de visualización de voltaje de 100 milivoltios, etc. Una fuente muy utilizada también para los laboratorios, como también para cualquier servicio que se quiera dar. Son fuentes variables. Una fuente que usted puede tener desde 0 a 30 voltios, si quiero 5 voltios, si quiero 7.5, 9, 15, 18, 24, etcétera, etcétera. Usted puede tener esas fuentes. Tenemos de 3 amperes o también de 5 amperes, de 0 a 5 amperes. Entonces es una fuente muy precisa y muy exacta en cuanto a lo que bota la tensión y también en cuanto a lo que nos da el muestreo de la medición de sus valores, ¿no? Entonces, esto en realidad es un voltímetro y este es un amperímetro. Entonces, tienen la precisión y la exactitud en los valores que nos muestra. A eso nos referimos. Un poco más características, ahorita los tenemos acá. Sí. Vamos a ir ahora adentrándonos un poco, eso sería en cuanto a las fuentes, con lo que son los instrumentos de las cámaras termográficas. Esta cámara termográfica, la UT80, son en realidad los termómetros de infrarrojos tradicionales. Los termómetros infrarrojos tradicionales solo pueden medir puntos de temperatura individuales.
La cámara termográfica UT80 puede detectar variaciones de temperatura en un área a través de una pantalla que tiene ahí, una pantalla de 2.4 pulgadas. Los láseres duales que envía esta pantalla, usted puede bloquear realmente el área de medición y mostrar la temperatura objetivo. El paquete estándar también incluye una tarjeta micro SD de 8 GB para almacenamiento de datos de imagen y temperatura. La función de combinación de imágenes del UT80 es capaz de combinar las imágenes de cámara, infrarrojas y normales, permitiéndonos una visualización con profundidad del área que tenemos en el interés de tomar. Entonces ahí tenemos los valores de la cámara, tiene una cámara de luz visible de 2 megapíxeles, la batería es de litio, modos de imagen tenemos entonces térmica, mezcla térmica o cámara digital. Bien. Otro termómetro que tenemos, que sería este, es el UT80. Lo estamos viendo a la cámara, ya por la parte digamos, delante. Decíamos que tiene una cámara de 2 megapíxeles, una emisividad ajustable de 0.99, pero las aplicaciones son industria termográfica, automotriz, monitoreo, otras aplicaciones, lucha contra incendios, radiología, innovación motor, ahorro de energía, información, cuidados de salud y más. Entonces tenemos esa cámara. Como les indicaba hace rato, esta cámara viene con tiene un cable USB para poder conectar para poder bajar la información, y luego una memoria micro SD de 8 GB. Luego tenemos también la otra cámara, que sería la UT165. Una pantalla de 2.8, y tenemos sus características. El límite de la temperatura que exige la alarma, digamos, el límite de la alta temperatura personalizado se puede establecer en 37.3 grados centígrados. Para la temperatura mayor a 3 grados centígrados, la luz indicadora y la pantalla indicarán una alarma de temperatura alta que puede detectar de manera efectiva y rápida a las personas con temperatura anormal. Ya, o sea que cuando esta mida arriba de esa temperatura, que la temperatura normal arriba de los 37, nos va a dar una alarma, ¿no? de temperatura alta, que se puede hacer de manera efectiva y rápida a las personas con temperatura normal. La transmisión de imágenes también en tiempo real se establezca en el modo USB, en la cámara USB, conectando el cable USB a nuestra computadora para reflejar el software superior de la computadora mediante la transmisión de imágenes en tiempo real. Bueno, podemos ver que nos puede mostrar las imágenes en tiempo real, digamos, en la computadora, una pantalla mucho más grande para hacer el monitoreo mientras estamos tomando las mediciones. Es muy importante, entonces está siendo bastante utilizada en lo que es en la parte de salud. Luego tenemos el otro termómetro, que sería ese termómetro, que es el UT300, el UT300R. Sus características: el UT300R tiene ventajas de operación simple y sanitaria, medición rápida y precisa. Puede medir la temperatura con una compresión en un segundo, apuntando el detector al objeto objetivo.
Entonces, bueno, el uso de estos son fáciles, ¿no? Son apuntar y presionar y nos va a dar la temperatura aquí en su pantallita. Luego tenemos el UT300A. El UT300A, este es un termómetro infrarrojo. Este es un termómetro infrarrojo. Es un termómetro infrarrojo bastante económico. Su diseño compacto y simple facilita el transporte y la operación de los usuarios. Diseñado con alta precisión, alta repetitividad, o sea, la respuesta rápida, de larga distancia, de medición y más funciones. Es adecuado para medir la temperatura de la superficie de objetos difíciles de alcanzar o peligrosos. Las aplicaciones es adecuado para la medición de temperatura en superficies sin contacto. 300. Luego tenemos lo que es el otro termómetro que sería el UT300S. Ya este mide el rango de temperatura entre 300, menos 300 a 400 grados centígrados, etcétera. Los termómetros infrarrojos de esta serie son livianos y pequeños. Los objetos se pueden medir de forma rápida y precisa, desde una distancia con una resolución de 0,1 grados centígrados. Estos dispositivos consumen muy poca energía y son muy adecuados para uso en interiores y exteriores. Bien. Aquí hay un dato que dice lo que es la repetibilidad, que es de 0,5 a más o menos 0,5%. O sea, primero de grados y el porcentaje. Y también tenemos la emisividad que es de 0,10 a 1,00, que es ajustable. ¿Qué es el valor? ¿Qué es ese dato de repetibilidad? La repetibilidad es la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte varias veces, también conocida como variación debida a los instrumentos de medición. La reproductibilidad, digamos, de esto es la variación observada cuando varios operadores miden la misma pieza con el mismo instrumento de medición. Esa es la repetibilidad. Ahora el otro tenemos la emisividad. El parámetro más importante que debe ser configurado correctamente es la emisividad, que en definitiva es una medida de cuánta radiación es emitida por un objeto. En comparación con la de un cuerpo negro perfecto de la misma temperatura. Eso es lo que es la emisividad, ¿no? Entre la repetibilidad y la emisividad. Son dos datos que hay que tomar en cuenta siempre en los instrumentos. Y los valores son muy precisos en este caso. Esos son en cuanto a las cámaras y los termómetros. Pues en caso este termómetro también tiene, mire, la certificación ETELE. Esta ETELE, la certificación ETELE es equivalente a una certificación UL, solamente que esta ETELE es de origen de Canadá, en cambio la UL es de origen americano. Pero en los Estados Unidos, en América, está reconocido la ETL, también tienen, como así, tiene su valor. Bien, ahora vamos a pasar a los instrumentos, a los otros instrumentos que también tiene UNIT, como son, por ejemplo, el medidor de humedad, de temperatura y humedad. Este instrumento, además que tiene lo que es la conexión Bluetooth, y se puede conectar a través de una aplicación móvil que es el INNB de Unity, y bueno, pues se lo baja de Play Store, entonces ahí
se puede contar entre este instrumento, entre este instrumento y la aplicación. Todas las medidas que usted haga acá lo va a tener en la aplicación. Y de la aplicación usted puede guardarlo o enviarlo en ese momento a un centro de monitoreo que se esté trabajando. Es bien muy importante este, esta, este instrumento que tiene. Eh, ¿Para qué necesitamos por lo general medir la temperatura? Por ejemplo, en un centro digamos, de datos o para los puertos de telecomunicaciones, etcétera, la temperatura debe estar entre 17 y 21 grados y la humedad relativa entre 30 y 50%. Entonces, pues la temperatura por medio de un termómetro, pero la humedad entonces tiene que tener ese valor. Entonces, para saber cuánto de humedad tenemos en ese momento, pues con este instrumento podemos medir esa humedad. Entonces, bien importante tener este instrumento para saber exactamente qué pasaría si en ese centro de datos la humedad sería, vamos a decir, de unos 80% o sería menor, digamos, ¿no? Digamos que es de 10%, no estaría dentro del rango que tiene que funcionar. Esto de la humedad tiene que ver mucho con la estática, por ejemplo, cuando la humedad relativa es muy baja, entonces si fuese de 10% tenemos que aumentar, colocar humedad, o sea, 1 milímetro, ¿no? Pero si la humedad está por encima de 80, 70%, entonces podría corroer los equipos que están ahí adentro del ambiente. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta esta situación. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el otro instrumento como es el sonómetro. También el medidor de sonido también utiliza la misma aplicación del Bluetooth para que pueda. ¿Para qué nos serviría estos sonómetros o para qué los utilizamos? Vamos a ver más acá un poquito. Eh, Tiene un micrófono de media pulgada, etcétera, etcétera. Tiene la certificación de la Comunidad Europea, pero ¿para qué nos serviría? Vamos a ver acá un poquito lo que son la ruido de fondo o señal ruido. La señal, la señal versión al ruido. Vamos a ver lo que es la inteligibilidad o la recomendación que tenemos de la señal ruido. En realidad, uno de los parámetros más influyentes de la inteligibilidad es de la palabra, es el nivel del ruido de fondo. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si yo quiero instalar un amplificador, un tema de audio, vamos a decir, por ejemplo, de una terminal, entonces yo tengo que tener tiene que ver la inteligibilidad. ¿Qué es eso? Es cuando el parlante, cuando comienza a producir un sonido, las personas tienen que ser capaces de poder escuchar con claridad el mensaje. Esa es la inteligibilidad. Porque si, digamos, da el parlante y hay bastante ruido, no llega a escuchar, entonces no está bien. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Tenemos que el valor del, del amplificador tiene que ser superior entre 10 y 15 decibeles más por encima. O sea, que sea de 25 decibeles digamos, para que sea muy mayor al sonido. Entonces, para que se pueda el amplificador, para que el amplificador pueda reproducir los mensajes y las personas puedan escuchar. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuánto es el valor? Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar el sonómetro, ir al lugar donde voy a instalar y tomar la muestra. ¿Cuánto de ruido hay? El ruido en realidad es el sonido ambiente que en ese lugar hay cuando se tiene bastante gente, digamos. Entonces, yo tomo la muestra y ya tengo el valor. Si esta me da, por ejemplo, por decirles 120, perdón, 25 decibeles,
Entonces, ¿cuánto tendría que ser mi amplificador? Tendría que ser una relación de, de entre 10 y 15, puede ser, digamos, de 125 decibeles, ¿no? Entonces, esa sería la relación señal-ruido. Para eso me sirve lo que es el medidor de sonido. Pero existen, existen unas tablas en la cual me ayuda a mí a poder decir de cuánto más o menos es el ruido que yo necesitaría en diferentes lugares. Por ejemplo, para evitar el enmascaramiento de la presión acústica que genera el conjunto de altavoz instalado, será al menos 15 decibeles superior al ruido ambiente. Lo efectivo es 25, pero con 15 estaríamos bien. Por ejemplo, vamos a ver aquí un caso, a ver, el andén de una estación con tren, el ruido que existe ahí son de, perdón, se necesitaría un sonido de al menos 75 decibeles que debe emitir el, el amplificador. Por lo tanto, si lo aumento los 15 decibeles, entonces serían de 90 decibeles. Para garantizar una megafonía, debemos tener al menos 90 decibeles en todo el espacio del recinto en el que pueda estar una persona. Entonces, eso es ¿y cómo vamos a ver ahora? Digamos, yo tengo que colocarle pues los parlantes que emitan al menos 90 decibeles. Por lo tanto, si necesitas 4 o 5 parlantes, sumas la potencia de los 5 parlantes, vamos a decir que sean 3 parlantes, serían 3 parlantes, los 270 decibeles, eso convierte a watts, ya en los cursos que dan sobre sonido. Entonces, con ello usted tiene la cantidad, o sea, la potencia del amplificador que necesitamos para poder enviar la señal con inteligibilidad. Entonces, para eso utilizamos este sonómetro. Bien, a ver, voy a ver un ratito si tenemos alguna pregunta. No hay nada. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que son los luxómetros. Los luxómetros son medidores de luz. Bueno, igual al anterior que al anterior se utiliza misma aplicación de Bluetooth para poder enviar su La interfaz ligera, fácil de usar, bajo consumo de energía, etcétera, etcétera. Bueno, sus características principales de este luxómetro, los tenemos aquí. Por ejemplo, miden entre 0,999 9.999 lux, casi 10.000 lux, una resolución de un lux. ¿Pero qué es un lux? El lux es la unidad de medida de la luz. Para entender más fácil, vamos a decir así. Cuando yo estoy en una noche donde hay luna llena, ¿no es cierto? Que emite la luna llena una luz, pues hasta podemos jugar pelota, no sé, de noche con esa luz. Entonces, o podemos caminar con esa luz de la luna. Esa cantidad de luz equivale a un lux, para que nos demos cuenta. Entonces, cuando es una cámara que puede mirar con 0,01 lux, o sea, puede mirar con 100 veces menor luz que esa luz de la luna llena, entonces esa es la cantidad de luz. Entonces, lo que miden estos son las cantidades de lux. Si lo coloco al sol, seguro que va a estar sobre los 5 o 10 mil lux, ¿no? De luz. Entonces, pero ¿para qué vamos a medir la luz? O sea, ¿cuál es la importancia de tener este instrumento y para qué medimos la luz? Tenemos que tener en cuenta así eso,
que en un ambiente de trabajo, ¿no? En un ambiente de, de trabajo, el tener el lugar de trabajo con la luz adecuada, que no sea muy fuerte ni sea muy baja, mejora el rendimiento en el trabajo de las personas, porque nos da mayor confortabilidad visual y además seguridad. Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de manera eficaz, es necesario tener en cuenta tanto la luz, que es la característica ambiental, como la visión, que es la característica personal. Esto debe ser así porque está comprobado que en gran parte de la información que recibimos es de tipo visual, es decir, que tiene como origen primario la luz. La visión tiene una gran influencia dentro de la percepción de la información. Mejores aspectos se obtiene lo que es eso, mejoramiento de rendimiento en el trabajo, mayor confortabilidad visual, además una máxima seguridad. Por eso es que tenemos que tener que los ambientes deben estar bien iluminados, o sea, ni tan fuertes ni tan bajos, tienen que ver de acuerdo. Igual que en el sonido también aquí hay lugares donde sí se pueden, donde que los valores que debe haber. Para esto tenemos, por ejemplo, las zonas donde se ejecutan tareas como para eficiencias bajas, el nivel de iluminación que debe tener son, por ejemplo, de 100 lux. Para áreas locales de uso ocasional, 50. Áreas locales de uso habitual, 100. Vías de iluminación de uso ocasional, 25. O sea, esta cantidad de luz debe haber para que para que haya el correcto nivel de luz para que el rendimiento de las personas sea eficiente si es un lugar de trabajo. Entonces, para eso ¿y cómo voy a saber cuánta luz hay aquí? Pues si alguien me dice, mira, tengo este ambiente que son de 50 por 50 metros, yo quisiera ver cuánto lo voy a colocar, cuántos focos necesito de esto, o cuántos reflectores, no sé. Entonces, tenemos que saber cuánto. Entonces, si yo mido a la fuente de luz, cuánto emite de luz, ahí yo digo, entonces ustedes tienen que tener tanta cantidad para poder dimensionar exactamente cuánto es eso de la luz. Entonces, para eso es que se utiliza este medidor de luz. A ver, a ver, a ver, a ver. Al final al final de la presentación voy a subir el documento, o sea, la presentación de que estamos, de lo que estamos viendo el webinar. Van a tener la presentación. El siguiente instrumento tiene que ver con un anemómetro. El anemómetro es el que nos... Perdón. Seguimos otro modelo de luxómetro. Ahí tenemos este otro modelo de luxómetro que lo que no tiene es la conexión Bluetooth, pero sí podemos tomar la medición. Entonces, este medidor, el UT385, es un mini medidor de luz estable, seguro, confiable, ampliamente utilizado en iluminación, bueno, para empresas mineras, laboratorios, oficinas, hogares y más sectores. La aplicación, como les decía, son aplicaciones de iluminación, ganadería, empresas mineras, laboratorios, hogares y más sectores. Se utiliza eso. Este es otro modelo de luxómetro que tenemos. Bueno, ahora vamos a ver esto que es un cable probador de cables de RJ45 o el RJ11. Bueno, ya sabemos que cuando se enciende, esto es la lucecita, como si están, solamente mide si hay conexión entre los cables, no mide otras cosas, no es que van a certificar, no, simplemente va a medir el estado. Si el cable está bien, pues está mal. Pues, si está mal en la mala conexión, pues están rotos los cables, eso es ya independiente, pero esto nos va a decir si está bien de RJ a RJ unidos con un cable, está en el estado que se encuentra.
Bueno, ahí tenemos sus especificaciones. Ahora también tenemos el probador para cable HDMI, para probar si el cable HDMI está en buen estado. A veces echamos la culpa cuando no sale bien a otras cosas, ¿no? Cuando a veces en la tele sale una que está conectado a un Xperia o un monitor, unas rayas, y a veces pensamos que está mal el Xperia o el monitor, pero sin embargo puede ser que esté mal un cable, una vía de comunicación del cable HDMI. Entonces, para eso nos sirve bastante para poder detectar el cable HDMI. Sus características los tenemos. Esto no vamos a adentrarnos mucho. Realmente discernir todo esto es harto para poder ejemplificar. Pero como estamos manos de tiempo, yo creo que cuando ya tengamos los cursos de certificación, vamos a poder, vamos a poder hacer todas estas menciones, etcétera, en un curso de certificación. Bien, luego tenemos lo que es el famoso traseador de cables de cables UTP o los que realmente les llamamos el piruriru. Entonces, también esto sirve para poder verificar el estado de los cables, como también para poder trasearlos, o sea, para verificar dónde está el cable. O sea, yo coloco uno de esos, el emisor, este es el emisor y este es el receptor. Entonces, este emisor aquí coloco el cable y entonces lo voy buscando en el otro lado, donde se encuentra el cable, etcétera. Entonces, este cable es de mucha importancia. Pero tenemos en cuenta que esto lo utilizamos en lo que es los sistemas de red, o también puede ser donde están utilizando con cámaras que están llevando por cable UTP, entonces pueden tener en cuenta toda esa situación. También tenemos otro traseador, pero este es un traseador para cables, digamos, telefonía, etcétera, ¿no? Este traseador cuenta de un transmisor y un receptor. Es capaz de rastrear cables de teléfono, alimentación, abrir su aislamiento. Puede solucionar problemas una herramienta recomendada para depurar cables de comunicación, audio, etcétera, o video, etcétera, ¿no? Se puede usar para continuar y verificar la polaridad de las líneas telefónicas. También este traseador puede utilizarlo, por ejemplo, los eléctricos. Si yo tengo un montón de cables de un lugar, digamos, que está saliendo por ejemplo, los eléctricos de autos, por ejemplo, ¿no? Yo no sé a dónde va el tablero si no tiene información técnica, entonces se coloca en el transmisor mediante esos caimancitos ese cable y en la caja de fusibles puede tracearlo y puede decir cuál es el fusible que corresponde a ese foco, vamos a decir. Entonces así va a poder identificar cuando no se tiene información técnica del circuito eléctrico, por ejemplo, de los autos. Bien, nos puede servir de mucha utilidad este instrumento para esos casos, que es un traseador de cable. Este no es un traseador de cable de red, no va a trasear, no va a trasear los cables de red, sino los cables que no son de red telefónico, cables eléctricos, etcétera. Ahora sí, tenemos lo que es el anemómetro, pero un momentito, se nos ha ido. Ahí está. El anemómetro, como decíamos, es un instrumento que nos va a servir para medir el viento. Este es el UT363, es un anemómetro de tipo dividido estable, seguro, confiable, condición rápida, bajo consumo. Las aplicaciones pueden ser ampliamente utilizadas en minería, electricidad, de hierro y acero, la petroquímica, ahorros de energía, navegación, fabricación de ventiladores, ventilación de escape, en deporte y más sectores. Prácticamente nos sirve para medir la cantidad de viento que está en ese momento. Me dan sus características. Bien. Luego tenemos los distanciómetros. Los distanciómetros sabemos que estos son los que miden
la distancia, o sea, como un metro, como etcétera. Tenemos, por ejemplo, este distanciómetro, el UT-373. Tenemos versiones para medir, qué sé yo, de 60 metros, de 120, 150 metros, pueden ver la distanciómetro, ¿no? Entonces, bueno, creo que su uso es mucho más fácil y estar midiendo con una winch, etcétera, ya nos va. Pueden trabajar en interior y exterior, aunque la cantidad de exterior tiene que ver, digamos, mucho más, a veces, cuando decimos 60 mide 20 metros por la cuestión de la cantidad de sol, etcétera. Va a tomar la medición, pero lo que a ver, no se puede ver bien lo que es el LED, el láser LED que dispara. Están calibrados a condiciones normales. Todo instrumento está calibrado a condiciones normales. Como de condiciones normales quiere decir 20 grados centígrados, etcétera, etcétera. Si está fuera de esa condición normal, pueden tener una pequeña variación en cuanto a la distancia, no así a la presión y a la exactitud. Luego tenemos también el otro medidor de humedad y de temperatura. Pero esto lo que tiene importante es, por ejemplo, que tiene un sensor, entonces podemos medir temperaturas en dos lugares, en el lugar donde está el instrumento y una temperatura que está fuera del lugar que estamos haciendo la medición. Muy importante este instrumento, además que es súper económico. Y también podemos medir con esto la humedad. La humedad, digamos, indicado igual que los humímetros, para poder medir cuánta humedad tenemos en cierto lugar. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, estamos tomando una medición en grados de Fahrenheit. Se puede cambiar a grados centígrados también. Y ahí nos muestra la medición de la humedad relativa. Aquí tenemos sus características. Son instrumentos normales, uno los compra y los conecta y ya nos muestra la medición. No hay mucho que comentar. También tenemos lo que son los detectores de voltaje. Los detectores de voltaje son detectores de voltaje sin contacto. O sea, por general tenemos los buscapolos, ¿no han visto los buscapolos? Los buscapolos, pero tiene que haber un contacto, el buscapolo con el cable de la corriente que tenemos que buscar, si es vivo o es neutro, tenemos que tocarlo así, físicamente, además con el dedito encima, ¿no es cierto? Para ver si se enciende el poquito neón. Este, claro, cumple la misma función, pero solamente que este no necesita que se toque. Este no necesita. Este simplemente es que se va a acercar al cable y nos va a poder decir a través de un sonido y además que alumbra el color rojo. El rojo se enciende para ver si realmente es el vivo, o sea, esta fase, o es el neutro. Tenemos en otro modelo que en este caso es con sensibilidad ajustable. Se puede ajustar la sensibilidad de lo que se está del cable que se está revisando, si es el fase o no es fase. Bien. Bueno, vamos a ver ahora todo lo que son los multímetros y lo que es la medición, cuando tomamos en cuenta la medición, en lo que es la parte de los medidores digitales, como los multímetros, amperímetros, voltímetros. Para esto vamos a un poquito revisar, o sea, ciertos conceptos que se refieren a la resolución, los dígitos y las cuentas. Cuando tomamos en cuenta un instrumento, por decir un tester, el valor más importante es tomar en cuenta las cuentas. Entonces, la resolución, dígitos y cuentas, o sea, la resolución se refiere a qué tan fina puede ser la medición, el instrumento de medición.
Por medio de la resolución se puede determinar si es posible ver los pequeños cambios de la señal de medición. Por ejemplo, si el multímetro digital tiene una resolución de 1 milivoltio, en el intervalo de 4 voltios es posible ver el cambio de un milivoltio, ¿ya? Mientras que se lee 1 voltio. Así el multímetro de 3 dígitos, el multímetro de 3 dígitos tiene un contador de 1000 cuentas, pues con 3 dígitos se puede contar desde 000 hasta 999, que serían las 1000 cuentas, ¿no es cierto? Ahora, desde un valor, en un multímetro de 4 dígitos, dispone un contador de 10.000 cuentas. O sea, puedo contar desde 0000 hasta 9.999 cuentas, o sea, de 10.000 cuentas. Cuando es, por ejemplo, de un multímetro de 200 cuentas, puede contar desde 000 hasta 1.999 cuentas. Es un contador de tres puntos, de 3 medio dígitos, pues el dígito más significativo es el que está a la izquierda. El que está a la izquierda. Solo puede tomar el valor de 0 y 1. 0 y 1. O sea, el valor que está a la izquierda. ¿No? El que dice 2000, de 2000 cuentas, o es 0 o es 1. Solo puede tomar ese valor. Ahí nos va a definir de cuánto es el valor máximo que puede tomar las mediciones. Entonces, uno que es de 4000 cuentas, ¿ya? Uno que es de 4000 cuentas, el dígito más significativo puede llegar a valer como máximo 3 y puede tener 4 estados distintos. O sea, el primer dígito de la izquierda puede tomar el valor de 0, de 1, de 2 o de 3. Entonces, un tester, por ejemplo, que sea de 4000 cuentas o de 2000 cuentas, si quiero medir 2000 voltios, pues nunca va a medir, ¿no? No va a medir en ese valor real. Tal vez en menor escala. Si quiero medir un valor de 3000 o algo que tenga un valor que mida con 3000 o 2000, no lo va a medir. Entonces, ese es el otro punto que hay que tomar en cuenta al comprar un instrumento, las cuentas. Bien, vamos ahora sí a entrar teniendo ese concepto de las cuentas a los multímetros, a los testers que llamamos. Aquí tenemos un tester que tiene que son de 2000 cuentas, ¿no? Es el tester el más pequeñito de las 2000 cuentas. Bien toma el valor, este valor, es 1 o 0, que aquí ya no se le ve el 0, entonces solamente toma el 1, el 1 o el 0, aquí no se ve. Entonces, pues no puede medir, por ejemplo, un valor de 20 voltios en esta escala. Tenemos que cambiar de escala para que pueda medir los 20 voltios. Bueno, un multímetro, vamos adelante, creo que hacer un curso mucho más específico para manejo de instrumentos, ¿no? Para manejar este instrumento con más, eh, con más, con más detalle, digamos. Para medir el voltímetro medimos en forma paralelo y el amperímetro lo podemos medir en forma en serie. Es como se puede medir los instrumentos. Y tomar en cuenta bien, por ejemplo, para yo tener una buena imagen en una pantalla, y si tenemos la misma cantidad de unas cámaras, y tienen que tener la misma cantidad de voltaje. Esto se mide el voltaje con carga, tenemos que medir el voltaje con carga. Entonces, para eso se tiene que tomar en cuenta el instrumento que tiene que ser con buenas cuentas, ¿no?
El multímetro, el UD303, también cuenta con un sensor de campo eléctrico que está acá y tiene el sensor en esta parte, con la cual nos ayuda si es que es fase o neutro o si hay una cerca eléctrica, los va a indicar un sonidito, así un sonido que hay o no hay tensión, etcétera. Entonces, muy importante eso. Se nos está yendo la hora, avanzaremos. Entonces, tenemos, como ya sabemos, las cuentas y todo esto, pues muy importante, este, este multímetro que son, mire de cuántas cuentas, cuentas de pantalla, mire aquí cuántas son, de 4.000 cuentas, esta que hasta cuentas de pantalla de 4.000 cuentas, eso hay que tomar en cuenta eso para el futuro. Tenemos también otro instrumento, ¿dónde está? Por ejemplo, son de igual de 4.000 cuentas. Este puede medir capacitancia, puede medir condensador para medir los condensadores, el estado de un condensador de un motor eléctrico, la frecuencia, puede medir temperatura y tiene cuentas de pantalla de cuánto? De 4.000. Pero este es un instrumento netamente para laboratorio electrónico, porque este puede medir semiconductores, valor de ganancia de transistores, etcétera, etcétera. No es un instrumento eléctrico, digamos, en caso de campo. Nosotros los instaladores de equipos electrónicos de seguridad, utilizamos este tester, que es este tester, es netamente un tester para campo, no es para tanto así para laboratorio. Se utiliza igual, pero no puede medir transistor, nada de cosas de campo. Y además este tiene miren, este es un instrumento súper profesional. Aquí cuentas de pantalla, ¿cuántas? De 6.000 cuentas. Ya saben por qué es importante de valor las cuentas de pantalla. Eso no se especifica hasta cuánto puede medir. Su valor máximo puede tomar hasta el número 5. Entonces, es muy importante eso. Tenemos aquí otro, otro tester que es igual de 6.000 cuentas también. Y este es un tester que puede utilizar tanto para el campo como puede ser también un instrumento utilizado para lo que es las cuentas, o sea, para laboratorios electrónicos, porque aquí tiene igual para medir los semiconductores, todo. Un momentito, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Puede poner que se os olvide compartir la presentación? Sí, lo voy a compartir, no se preocupen, al final de la presentación voy a compartir la pantalla. Voy a compartir, perdón, el documento. La hora se nos está avanzando y creo que me pongo un poco nervioso por el tiempo y para no poder darles toda la información. Los, los amperímetros de gancho igual tienen también que ver con sus cuentas de pantalla. Se dan cuenta ustedes, lo más importante de acá es las cuentas que son de 2.000 cuentas. Tenemos otros instrumentos que son bastante, por ejemplo, este son amperímetros, mire cuánto es la cuenta. Este es de 4.000 cuentas. Es un instrumento mucho más específico, con mucho más precisión, con mayor exactitud, pero son de 4.000 cuentas. Entonces, un instrumento, cuanto más cuentas, también su precio va a subir más cuentas porque son mucho más profesionales, mucho más precisos y exactos. Luego tenemos también lo que son los multímetros para automóviles, para los mecatrónicos, ¿no? Tenemos unos modelos que nos va a ayudar bastante. Es un tester netamente para multímetros de automóviles. Para eso nos va a servir estos instrumentos. Vamos a pasar rápidamente. Nos pueden mostrar hasta los ángulos de Well, nos pueden mostrar medir los diferentes tipos de sensores que tienen cuando estamos utilizando como instrumento en un sistema, o sea, un motor, en un automóvil de inyección electrónica. Ahí pueden tomar en cuenta todas las medidas que se tienen que hacer tanto en la EQ como en la unidad de control, como también los sensores digamos, de temperatura, el sensor de lambada, todo eso, las válvulas como de los inyectores, etcétera, etcétera. ¿No? Para eso utilizamos este tester. Finalmente tenemos los medidores de secuencia.
es cuando yo tengo que cambiar de un lugar a otro un motor y respetar el sentido de giro. Entonces, para eso utilizo este instrumento, que es el instrumento que nos sirve para poder indicar la secuencia de los cables que tenemos que colocar para que no se invierta el motor, así no haya ningún problema. A veces se instala y el motor gira al revés y si es que puede causar algunos problemas. Entonces, para eso nos sirve bastante este instrumento de medidor de fase. Luego tenemos el telurómetro o el Megger, ¿no? Sí, para poder hacer nuestras instalaciones de aterramiento y bueno, y este viene con todos sus accesorios para eso. Y aquí les muestro cómo se hace la medición. En el manual también está eso, entonces es muy importante eso. Tenemos el medidor de distancia, aquí también vamos a ver el LM40, 60 de 100 y de 150. Ya creo que hemos visto cómo funcionan estos. Y también este medidor de láser que son nuevos, es como es un flexómetro y al mismo tiempo también es un medidor de distancia. Bueno, finalmente tenemos los osciloscopios que realmente son de uso ya de laboratorio. O no olvídense, o no acuérdense los que participaron en en el dimensionamiento. ¿Se acuerdan? El dimensionamiento de de que para poder ver lo que es la parte de las armónicas, solamente con los osciloscopios podemos verificar si existen las armónicas, no existen las armónicas. Entonces tenemos que tomar en cuenta bien eso. Esas son las armónicas, tenemos los diferentes tipos de mediciones. Yo pienso que cuando hagamos una certificación vamos a poder hacer un curso muy completo sobre esta situación. Antes de que sea tarde, un segundito, aquí están mis otros datos. Voy a compartirles el documento. A ver, un segundito. Ya lo estoy subiendo el documento, ya les he compartido, por favor. Si alguien más tiene una pregunta, a ver, un segundito, dice, ya está compartido. Ya pueden bajar en este momento el documento, el que está en PDF. Bien, para recordarles que por ejemplo, para hacer las mediciones de luz, existen software. Mediante software se puede hacer los cálculos una vez tomando la medición de cada luminaria o de cada luz, de un LED, de un foco LED, no sé, o etcétera, una lámpara LED, pueden tomar en cuenta, se coloca esos valores al software y se le coloca la cantidad de metros que hay en el área a iluminar y nos hace los cálculos. Eso, todas esas cosas vamos a hacerlo en un curso de certificación que seguramente vamos a programar adelante una vez que pase toda esta época que estamos ahorita pasando, ¿no? Esto de la pandemia. Bien, les reitero, acá está mi correo y también está el celular que tiene acceso a WhatsApp para cualquier consulta que tenga adelante. No olviden que les he compartido el documento para que se lo bajen y lo puedan estudiar y puedan tener cualquier consulta. También quiero indicarles, como algunos están indicando, si tenemos esos instrumentos a nosotros a la venta, pueden cotizar mediante sus ejecutivos de cuenta. Muy bien, entonces les doy gracias a todos los que han participado y no se olviden que este mes, el 29 de este mes, tenemos lo que es el webinar sobre fibra óptica. Entonces, para que vayan inscribiéndose y agarrar el cupo así. Muy bien, que tengan un buen día y que sea hasta la nueva oportunidad y nos vemos en el webinar de fibra óptica. Hasta luego.